Su aliento era apenas un susurro cuando lo descubrí dentro de una caja de cartón rota, sellada con cinta americana en la tapa. La habían tirado detrás de mi clínica, junto a los contenedores de basura. El sol aún no había salido del todo y arrojaba una luz pálida sobre la calle silenciosa. Casi pasé de largo, pero entonces oí un sonido, tan débil que estuve a punto de descartarlo como producto de mi imaginación. Era un quejido apenas audible. Me arrodillé, acerqué la caja y ya me temblaban las manos. Lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de sangre, suciedad y terror. Luego, al levantar la tapa, lo vi, un cachorro de pastor alemán de no más de 8 semanas. Se le marcaban los huesos a través de un pelaje ralo y desigual, tenía un ojo completamente cerrado por la hinchazón y una herida profunda le recorría todo el lomo. Yacía inmóvil sin siquiera llorar, salvo por el más leve movimiento de su cola, una señal rota que parecía suplicar: «Por favor, quiéreme todavía». Se me hizo un nudo en la garganta, que noté irritada. Metí la mano con deliberada lentitud, susurrando: pequeño. Ya estás a salvo. Te tengo. Su pata, más pequeña que la palma de mi mano, se alzó débilmente. Incluso en ese estado, lo estaba intentando. Lo envolví en mi sudadera y corrí, no caminé, por la entrada trasera de la clínica, evitando la recepción y dirigiéndome directamente a una mesa de exploración. Su respiración era superficial, sus encías estaban pálidas y su cuerpo se sentía frío, pero estaba vivo. Empecé a trabajar en piloto automático administrándole suero, oxígeno y analgésicos. Mi auxiliar entró deprisa, con los ojos como platos. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella. «No lo sé», respondí, pero alguien lo tiró a la basura, y aún así movió la cola. En ese momento juré que no permitiría que aquella pequeña alma pereciera creyendo que el mundo no tenía un lugar para él. Las primeras horas fueron críticas. Lo observaba atentamente con las manos firmes pero el corazón hecho un torbellino de emociones. Cada pitido del monitor, cada diminuto movimiento de su pequeño cuerpo, se sentía como una plegaria que era escuchada o rechazada. Le curamos las heridas, el corte del lomo llevaba días desatendido, si no más, y la infección empezaba a arraigar. Tenía la pata trasera derecha fracturada, y la veterinaria que hay en mí reconoció que no se trataba de una lesión accidental. Fue intencionado. A pesar de todo, permaneció en silencio, simplemente tumbado, y cada respiración parecía dolorosa. Tenía los ojos entrecerrados, como si viera el sueño como un refugio al que quizás no se le permitía entrar. Me quedé a su lado posponiendo mis citas. Mi equipo se encargó de todo, comprendieron que hay asuntos que trascienden lo profesional. Cada hora me inclinaba y le susurraba: «Ya estás a salvo, chiquitín. Solo aguanta. No eres basura». Cuando el sol empezó a ponerse, consiguió abrir los dos ojos. Uno estaba nublado y amoratado, pero el otro se encontró con el mío y me sostuvo la mirada. No pude descifrar aquella mirada, quizás era gratitud, o confusión, o simplemente un intento de entender por qué había aparecido otra persona. Y entonces ocurrió de nuevo, su cola se movió apenas un sutil meneo. Ese fue el momento en que me derrumbé. Allí de pie, junto a la mesa, me vine abajo, no porque no pudiera soportar las heridas, había visto cosas mucho peores, curando animales atropellados, atrapados en vallas o atacados por otras criaturas. Esto, sin embargo, era diferente. Era un profundo acto de traición. Alguien no solo le había infligido dolor, sino que también lo había abandonado. Y aún así, él intentaba confiar. Limpiándome la cara, me acerqué a él. «Aún no te das cuenta, amigo, pero no volverás a estar solo nunca más». Esa noche me quedé en la clínica. Improvisé una cama con mantas viejas en un rincón, a pocos metros de su jaula de recuperación, dejando la puerta entornada para que pudiera verme. Quería que entendiera que me quedaba. Cada hora, iba a verlo y le susurraba el nombre que aún no le había puesto. Durmió poco, en lugar de eso me observaba, parpadeando lentamente sin apartar su único ojo sano de mi lado. En esos intervalos de silencio, me sorprendí a mí misma conversando con él, contándole cosas sobre mi primer perro, sobre el día que abrí esta pequeña clínica impulsada por la esperanza y la falta de fondos, y sobre las veces que dudé de mi propia capacidad para hacer este trabajo. No ofreció respuesta, por supuesto, pero su silenciosa presencia parecía absorber mis palabras. Por la mañana, tenía más fuerza. No estaba bien, ni mucho menos, pero estaba más fuerte. Bebió agua de una jeringuilla y giró la cabeza para seguir el sonido de mi voz. Llamé por teléfono a una amiga que se especializa en el tratamiento de traumas en animales rescatados.
Llegó rápidamente y me ayudó a evaluar su estado. Su rostro palideció al ver las radiografías. Quienquiera que hiciera esto quería que se estuviera quieto, dijo en voz baja. Esto fue más que simple abandono. Asentí con la mandíbula apretada. No me importa quién fuera. Ahora es mío. Y en ese instante lo declaré, se llama Afortunado. Ella me miró. ¿Afortunado? Conseguí sonreír a pesar del dolor en el pecho. Porque todavía tiene fe en la gente. Y porque sobrevivió lo suficiente para encontrar a la persona adecuada. Así sin más, ya tenía un nombre y un futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de medicamentos, observación y pequeños milagros silenciosos. Afortunado estaba luchando, no solo por sobrevivir, sino por ser reconocido, por tener un significado. Empezó a levantar la cabeza cada vez que yo entraba en la habitación. Su cola, aunque todavía frágil, se movía con mayor seguridad. No era el meneo exuberante y feliz de un cachorro despreocupado, era suave y cauto como si estuviera explorando el propio concepto de la felicidad. Lo trasladé de la jaula de recuperación a una habitación tranquila en la parte trasera de la clínica, equipada con una cama para perros blandita y una almohadilla térmica. Cada vez que me sentaba cerca de él, se movía un poco más cerca, como si midiera la seguridad en pequeños incrementos. Una mañana traje mi almuerzo y me senté con él en el suelo. Mientras desenvolvía un sándwich de pavó, ladeó la cabeza y su nariz se movió. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Él solo miraba fijamente. Partí un trocito de pavó, se lo ofrecí en la palma de mi mano y esperé. Tardó casi un minuto entero, pero entonces estiró el cuello, muy lentamente, y cogió el bocado. Sus dientes apenas me rozaron la piel. No me moví ni hablé, simplemente dejé que el momento fuera lo que era, sagrado. Más tarde ese día, un adolescente entró en la clínica. Era delgado, con la capucha de la sudadera calada y los ojos enrojecidos. Dijo que su gato necesitaba vacunas, pero esa no era la verdadera razón de su visita. Vio a Afortunado tumbado en la cama detrás del cristal, se detuvo a media frase y se quedó helado. ¿Es ese el cachorro de la caja?, preguntó. Se me formó un nudo en el estómago. No tenía aspecto de maltratador, parecía un chaval que no había dormido en días. Asentí lentamente. ¿Sabes algo? Se mordió el labio y bajó la mirada al suelo. Fue mi padrastro. Él iba a ahogarlo, dijo con la voz quebrada. No podía permitirlo. Así que lo envolví en una manta y lo dejé aquí. No sabía qué más hacer. Permanecí en silencio un largo momento antes de decir en voz baja, «Le salvaste la vida». El chico asintió con los ojos llenos de una mezcla de culpa y esperanza. Movió la cola, incluso después de todo. Pensé que quizá eso significaba que lo lograría. Tragué saliva. Así fue. Es un luchador. Y en ese instante comprendí algo profundo. Afortunado no solo había sobrevivido a pesar de su calvario, sobrevivió porque alguien, aunque fuera una persona joven y asustada, había decidido ser valiente. Esa noche me tumbé junto a Afortunado con la mano apoyada suavemente en su lomo. No te abandonaron, susurré. Te entregaron. Suspiró un sonido profundo y tranquilo, y se quedó dormido contra mi pecho. Al final de la segunda semana, Afortunado podía mantenerse en pie por sí solo, aunque solo fuera durante unos segundos tambaleantes, como un potrillo recién nacido. Pero se mantuvo en pie. Todo mi equipo se detuvo para presenciarlo. No fue un acontecimiento teatral con música o grandes aplausos, solo un frágil cachorro que intentaba recuperar el uso de sus patas. Para nosotros, sin embargo, lo significó todo. Buen chico, susurré agachándome. Lo estás consiguiendo. Me miró con la lengua colgando un poco y las orejas torcidas, y habría jurado que vi orgullo en sus ojos. Modificamos su plan de tratamiento con menos tiempo en la almohadilla térmica y más actividad suave. Construí una rampa con bloques de espuma para ayudarle a caminar distancias cortas. Daba un par de pasos, se detenía y me miraba como preguntando, ¿lo he hecho bien? Lo has hecho perfecto, le aseguraba yo cada vez. Una tarde una mujer de unos 60 años, amable y callada, entró en la clínica con su labrador anciano. Su mirada se posó en Afortunado a través de la pared de cristal. ¿Es ese el cachorro de las noticias?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí, es él. Se acercó más, llevándose una mano al corazón. Es más pequeño de lo que imaginaba. Y tan bonito. Desde el otro lado de la sala, las orejas de Afortunado se irguieron.
No corrió hacia ella, pero su cola empezó a moverse. Ella sonrió mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Mi marido y yo perdimos a nuestro pastor alemán hace 2 años. Dijimos que no tendríamos otro perro, la pérdida es demasiado dura. La miré. ¿Y ahora? Ella siguió mirando a Afortunado, que ladeó la cabeza, todavía dubitativo pero ahora curioso. Ahora, dijo ella, ya no estoy tan segura. Esa tarde, después de cerrar, me senté con Afortunado junto al ventanal. Afuera, el sol poniente pintaba la calle con tonos de oro suave. Sabes, le dije, no solo estás mejorando. Estás causando un efecto en la gente. Apoyó la barbilla en mi rodilla. Permanecimos así un buen rato. Reflexioné sobre lo cerca que había estado de no experimentar nunca esta vida, de no conocer nunca la delicadeza, la seguridad o el calor. Y reconocí algo que no había querido admitir antes, mi necesidad de él era tan grande como la suya de mí, quizás incluso mayor. Empezamos a aventurarnos fuera, solo unos pocos pasos cada vez. La primera vez que la pata de Afortunado tocó la hierba de verdad, se quedó helado, con los ojos muy abiertos como si se encontrara con algo extraño u olvidado hace mucho tiempo. Olfateó el suelo y luego giró la cara hacia el viento. Durante un largo momento se quedó allí, respirando. Era primavera en Sevilla y el aire vibraba de vida. Las flores brotaban junto a la acera, los niños pasaban en bicicleta y a lo lejos ladró otro perro. Afortunado no se inmutó. Me miró con la cola moviéndose suavemente y dio otro paso. Luego otro. Era como presenciar una vida que comenzaba de nuevo. Una tarde estábamos sentados en una pequeña parcela de césped fuera de la clínica. Afortunado yacía a mi lado con la barriga expuesta al sol y la lengua colgando de la boca. Una mujer se detuvo en la acera. ¿Es ese el pequeñín de la historia?, preguntó, agachándose. Asentí. Es Afortunado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo consiguió. Afortunado se incorporó, le dedicó una mirada somnolienta y luego se apretó contra mi pierna, su lugar seguro. No entiendo cómo alguien pudo hacerle eso a un cachorro, susurró ella. Hay gente que no merece tener perros. No estuve en desacuerdo, simplemente acaricié el pelaje de Afortunado y respondí, y sin embargo, sigue confiando en nosotros. Más tarde esa noche me quedé hasta tarde en la clínica para terminar unos informes. Afortunado estaba a mis pies, mordisqueando perezosamente un juguete blando. La puerta se abrió y entró el mismo adolescente de antes, esta vez con una caja de donativos bajo el brazo llena de premios, mantas y juguetes nuevos. He conseguido un trabajo a tiempo parcial, dijo, evitando mi mirada. Quería ayudar. Me quedé allí sin palabras. Afortunado caminó hacia él, cojeando un poco pero sin mostrar miedo. Olfateó la mano del chico y luego se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que lo tocara. El chico se arrodilló con voz temblorosa, «Hola, pequeño». Afortunado se apoyó en él y el chaval se derrumbó, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No intervine, era un momento de sanación para ambos. Más tarde, mientras Afortunado dormía en su cama, con la barriga subiendo y bajando a un ritmo tranquilo, lo miré. Ya no era el cachorro destrozado de la caja. Era el alma que había rescatado a 2 personas del abismo. Y no había hecho más que empezar. La semana siguiente ocurrió algo verdaderamente increíble. Entró una mujer con su hija, que tendría unos 8 años, callada y agarrada a un peluche. Habían visto la foto de Afortunado en internet y querían saber si podían conocerlo. Dudé, aunque estaba mejorando, yo todavía protegía su tranquilidad como una llama delicada. Solo 5 minutos, dijo la madre con dulzura. Mi hija ha pasado por cosas difíciles. No habla mucho. Pero cuando vio la historia de Afortunado, susurró su nombre. Fue la primera palabra que pronunció en casi un mes. Eso me dejó helada. Mi corazón latió con fuerza mientras asentía. De acuerdo, intentémoslo. Llevamos a Afortunado a la tranquila habitación del fondo. Entró despacio con la cola baja pero moviéndose. La niña se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y su perro de peluche en el regazo. No extendió la mano ni dijo nada, solo lo observaba. Afortunado ladeó la cabeza y luego se le acercó, no con un arrebato de ansiedad, sino con una especie de certeza. Olfateó su peluche y luego se tumbó suavemente a su lado, tocándose los hombros. Levantó la vista hacia mí, luego hacia su madre y entonces susurró, «Es suave». Su madre ahogó un grito. Casi me caigo de rodillas.
Afortunado se quedó allí mismo, con la cabeza apoyada sobre las piernas de la niña. Le acarició el lomo con una mano, con los ojos muy abiertos y llenos de algo que no había visto en ellos antes, paz. Se quedaron así casi media hora. Cuando se fueron, la madre me abrazó con la voz quebrada. No tienes ni idea de lo que has hecho. Pero no fue obra mía. Fue de Afortunado. Había tomado el dolor que le infligieron y lo había transformado en algo tierno y sanador. Esa noche me lo llevé a casa para siempre. Su transportín se quedó junto a la puerta sin usar. Se subió directamente a mi cama y se acurrucó hecho un ovillo detrás de mis rodillas. Susurré, bienvenido a casa, Afortunado. No se movió, pero su cola golpeó una vez mi pierna, un movimiento firme y silencioso lleno de todo lo que no podía expresar en voz alta. Pasaron las semanas y Afortunado se convirtió en una parte integral de todo. Recibía a cada paciente de la clínica con una mirada dulce y un suave empujoncito. Los perros que llegaban temblando de miedo se calmaban cuando él se sentaba cerca. Incluso los gatos parecían tolerar su presencia, lo que, francamente, era un milagro en sí mismo. Mis clientes empezaron a llamarlo el corazón de la clínica, y tenían razón. Pero Afortunado era más que una mascota. Era un recordatorio vivo que respiraba y movía la cola, de que estar roto no significa estar arruinado, y de que el dolor puede transformarse en un propósito. Una tarde una joven auxiliar de veterinaria, nerviosa y recién salida de la facultad, vino para una entrevista. Cuando le pregunté por qué había elegido esta profesión, dudó y luego bajó la vista hacia Afortunado, que estaba acurrucado junto a mi silla. Vi su historia hace meses, dijo. Lo cambió todo. Supe que tenía que formar parte de algo así. No necesité decir ni una palabra. Afortunado se levantó, se acercó a ella y apoyó la cabeza en su pie. Ella se echó a llorar y la contraté en el acto. Esa tarde cerramos la clínica temprano. El cielo exterior era una mezcla brillante de naranja y rosa, que se fundía en un azul profundo. Cogí la correa de Afortunado y caminamos hasta el pequeño parque que había detrás del edificio. Los niños jugaban a lo lejos y el viento susurraba entre los árboles. Afortunado trotaba por delante, deteniéndose a olisquear cada hoja, cada banco, cada trozo de hierba como si fuera completamente nuevo. Cuando se giró para mirarme, algo dentro de mí se resquebrajó por completo. Este perro, esta alma diminuta y destrozada, abandonada a su suerte en una caja, había reconstruido el mundo a su alrededor, no solo su propia vida, sino la mía, la del chaval que lo rescató, la de la madre y la hija, la de los pacientes, la de la nueva auxiliar. Me senté en un banco y di unas palmaditas en el sitio a mi lado. Ven aquí, compañero. Saltó a mi lado y apoyó la cabeza en mi pecho. Lo abracé fuerte y le susurré al oído, no eres afortunado. Eres un milagro. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo volví a creer de verdad en los milagros. Una mañana descubrí a Afortunado sentado junto a la puerta de la clínica, con la correa en la boca. Tuve que reírme. Ah, ¿así que ahora tú haces los horarios? Movió la cola una vez, luego dos, un poco más rápido ahora, seguro y orgulloso, como si supiera exactamente en qué se había convertido. Fuimos caminando al colegio cercano como parte de un nuevo programa de terapia que habíamos iniciado. Al principio, no estaba segura de cómo iría, el ruido, la imprevisibilidad de los niños. Pero Afortunado lo manejó como si hubiera nacido para ello. Se sentó pacientemente mientras los niños nerviosos se acercaban. Algunos solo observaban desde la distancia, mientras que otros extendían la mano lentamente con vacilación. Todas y cada una de las veces, Afortunado permaneció tranquilo, presente y amable. Un niño con autismo apoyó la cabeza en el lomo de Afortunado y susurró, ¿estás a salvo, eh? Afortunado se giró y le lamió la mejilla. Los profesores lloraban, yo lloraba. Allá donde iba, llevaba una sensación de paz. Pero incluso los milagros tienen cicatrices. Algunas noches me despertaba porque él caminaba de un lado a otro, gimoteando suavemente junto a la puerta trasera. Su cuerpo recordaba la caja, el dolor, la oscuridad. Nunca intenté obligarlo a volver a la cama. En su lugar, abría la puerta, me sentaba con él bajo las estrellas y esperaba. A veces se tumbaba a mi lado en la hierba, otras simplemente miraba la noche como si buscara la versión de sí mismo que había dejado atrás. Ya no eres él, le susurraba. Conseguiste llegar a casa. Una noche, durante uno de estos episodios, se subió a mi regazo con sus 30 kilos de peso, y apoyó la cabeza en mi corazón. Nunca lo había hecho antes.
Entonces supe que no solo se estaba curando, estaba completo. Nos quedamos allí sentados bajo la luz de la luna, dos almas que se habían perdido y encontrado, y supe hasta la médula que nunca volvería a esa caja. Era libre. Era amado. Y por fin, lo sabía. Fue un martes. Nos preparábamos para cerrar la clínica cuando un hombre irrumpió por la puerta principal, presa del pánico y sudando, agarrando a un tequel tembloroso. Al perro lo había atropellado un coche a solo unas calles de allí. Sin tiempo para prepararnos, entramos en acción. El equipo se movió con una velocidad instintiva. Estuve en la mesa en segundos, cantando las constantes vitales y evaluando las heridas. Entonces sentí una cálida presencia contra mi pierna. Era afortunado. Sin correa y sin dudarlo, había entrado por su cuenta. Se sentó junto a la mesa, con los ojos fijos en el perro pequeño, tranquilo pero atento. El tequel gimió con el cuerpo rígido de dolor. Afortunado se inclinó lentamente y tocó con su nariz la del perrito. El perro se quedó quieto, completamente quieto. Nunca había presenciado nada igual. Una oleada de tranquilidad pareció inundar la sala. El dueño, que había estado paseando de un lado a otro y sollozando, miró a Afortunado como si estuviera viendo algo sagrado. Lo vi, susurró, en ese vídeo. Es Afortunado, ¿verdad? Asentí sin dejar de trabajar con las manos. Él es la razón por la que no me di por vencido con este pequeñín, dijo el hombre con el corazón desbocado. Pensé que si ese cachorro pudo sobrevivir, quizás el mío también podría. Las palabras me golpearon como un maremoto. Afortunado no solo había superado su propio sufrimiento, estaba dando a otros una razón para luchar contra el suyo. Esa noche salvamos al perrito y Afortunado permaneció a su lado hasta que despertó. No se movió, no parpadeó, simplemente se quedó. Más tarde, cuando la clínica volvió a estar en silencio, cerré la puerta con llave, apagué las luces y me senté en el suelo. Afortunado se tumbó a mi lado con la cabeza en mi regazo. Solía pensar que fui yo quien te salvó, susurré. Pero ahora veo que nos salvaste a todos. No se movió, pero su cola golpeó el suelo una vez y luego otra. En ese momento sentí que el círculo se completaba. Afortunado ya no era el cachorro destrozado en una caja. Era nuestro sanador. Nuestra esperanza, nuestro milagro con 4 patas y un latido. La historia de Afortunado no es solo sobre supervivencia, trata de lo que puede ocurrir cuando el dolor se encuentra con la compasión y se transforma en un propósito. Fue desechado como basura, abandonado para perecer en una caja detrás de un edificio, pero nunca dejó de intentarlo, nunca renunció a la esperanza. Incluso con los huesos rotos y el espíritu aplastado, todavía intentaba mover la cola. Y de alguna manera, ese pequeño y quebrado meneo fue más poderoso que cualquier grito. Afortunado me sirvió de recordatorio, a mí y a todos los que conoció, de que los animales no necesitan mucho. No piden riquezas ni perfección, ni siquiera palabras. Simplemente quieren sentirse seguros, ser amados y saber que importan. Él importaba a los niños que consoló, a los corazones rotos que remendó y a la gente que empezó a creer de nuevo, porque si él podía confiar después de todo, quizás ellos también podrían. Y para mí se convirtió en aquello que nunca supe que me faltaba. En algún lugar, otro cachorro sigue en esa caja, sigue esperando, sigue moviendo la cola aunque no haya nadie para verlo. Seamos nosotros quienes aparezcamos, quienes abramos la caja y nos neguemos a mirar hacia otro lado. Podemos ser la voz de los que no la tienen y juntos podemos cambiar el mundo, una pata cada vez.